continuar con la transformación de deformaciones. Ya habíamos obtenido la primera ecuación. ¿Se recuerdan? Llegamos a esta ecuación. Y ahora vamos a establecer la segunda ecuación. O sea, la segunda ecuación nos dice que epsilon y2 tiene que ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y1 más algo de gamma xy1. Entonces, quiere decir que tenemos que poner en función la deformación epsilon y2 en términos, bueno, poner en función de las componentes del tensor de deformaciones del sistema 1. Bien, entonces, para eso, aquí tenemos nuestro cubito, nuestro elemento representativo de volumen, que tiene por lado diferencial de x1 por diferencial de y1. ¿Sí? Entonces, para hacer esa relación, entonces necesitamos poner al material del cubito una epsilon y2. Si al material del cubito le imponemos una epsilon y2, pues entonces este cubito va a crecer. Bien, y entonces este punto negro que está aquí en el punto 0', va a pasar al punto 6. Se produjo este desplazamiento delta y2 por efecto de epsilon y2. Entonces tenemos que descomponer el desplazamiento producido por epsilon y2 en tres desplazamientos. Un desplazamiento producido por epsilon x1, un desplazamiento producido por epsilon y1 y un desplazamiento producido por gamma xy1. Bien. Entonces, el primer desplazamiento, el primer de esos tres desplazamientos, entonces va a ser un desplazamiento producido por epsilon x1. Si al cubito le imponemos una epsilon x1, pues entonces va a crecer en dirección de x1. Y ese desplazamiento pues lo vamos a identificar como delta x1. Después, si continuamos con un desplazamiento producido por una epsilon y1, entonces va a aparecer este desplazamiento delta y1. El cubito va a crecer en dirección de y1. Y finalmente, ya estamos en el punto 5. Para alcanzar el punto 6 necesitamos un desplazamiento en x1 producido por una deformación angular gamma xy1. Y entonces el punto, vértice que está aquí, ahora está aquí, y finalmente llega al punto 6, porque se le impuso esta gamma xy1. Pero entonces esta gamma xy1 que se tuvo que imponer para que el desplazamiento resultante pasara del punto 5 al punto 6, eso es una deformación angular negativa. O sea, menos gamma xy1. Bien, hasta aquí, ¿dudas? Entonces sabemos que este delta x1 va a ser igual a epsilon x1 por diferencial de x1. Sabemos que este delta y1 va a ser epsilon y1 por diferencial de y1. Y sabemos que este desplazamiento, del de 5 a 6, va a ser menos gamma x1 por diferencial de y1. ¿Sí? Acuérdense que estamos en una condición en donde los desplazamientos son pequeños en función de las dimensiones. En este caso, la dimensión que está cambiando, pues esta diferencial de y1. O sea, todos estos desplazamientos están ocurriendo en el mismo punto negro. Los desplazamientos, todos estos tres vectores, o cuatro, consideran también delta y2, son tan pequeños que caben en el punto negro. Y por lo tanto,
pues vamos a suponer, o estamos suponiendo que las dimensiones prácticamente no cambian. Bien, como tenemos que hacer la relación entre delta Y2 y los tres desplazamientos, entonces necesitamos obtener las componentes, o más bien la proyección, de cada uno de estos desplazamientos en dirección de Y2. Entonces, el primer desplazamiento, que fue en dirección de X1, como lo que nos interesa es este pedacito que está aquí, o sea, delta 4. Entonces, entre esta línea y esta hay un ángulo θ. Lo que nos interesa es este pedazo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el ángulo sería este, que hay entre esta línea y esta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estamos hablando del cateto opuesto a θ. Por lo tanto, este desplazamiento, o sea, delta X1, por el seno de θ, va a ser igual al desplazamiento 4, delta 4. Ahora, delta Y1 por el coseno de θ va a ser igual a delta 5. Y finalmente, el desplazamiento de 5 a 6, está aquí, ese lo multiplicamos por el seno de θ y lo que obtenemos es delta 6. De tal manera que delta 4 más delta 5 más delta 6 va a ser igual a delta Y2. Y eso nos arroja esta ecuación que está aquí. Tenemos esta delta Y2. Y usamos la definición de epsilon Y2. Epsilon Y2 pues va a ser delta Y2 entre diferencial de Y2. Y aparecen tres cocientes, tres términos, en cada uno de ellos hay un cociente. El primero va a ser diferencial de X1 entre diferencial de Y2. Diferencial de X1 entre diferencial de Y2, o sea, diferencial de X1, que en este caso el cateto opuesto a θ, entre la hipotenusa, pues es el seno. Y diferencial de Y1, que es el cateto adyacente, entre diferencial de Y2, que es la hipotenusa, pues entonces va a ser el coseno. De allí, entonces sabemos que el primer cociente, diferencial de X1 entre diferencial de Y2, va a ser un seno, que multiplicado por el siguiente seno, este seno que está aquí, pues va a dar como resultado un seno cuadrado. Después, diferencial de Y1 entre diferencial de Y2 va a ser igual al coseno, por lo tanto, multiplicado por el coseno, pues va a dar coseno cuadrado. Y este diferencial de Y1 entre diferencial de Y2, que va a ser el coseno, pues va a dar lugar a este término que es aquí, coseno de θ por el seno de θ, o seno de θ por coseno de θ, como ustedes lo vean. Y con eso obtenemos la segunda ecuación. Ahora, faltaría la tercera ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces la tercera ecuación significa que necesitamos poner gamma XY2 en función de las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. Es decir, gamma XY2 va a ser igual a algo de epsilon X1 más algo de epsilon Y1 más algo de gamma XY1. Entonces, para ello, tenemos que imponer una deformación angular al material. Obviamente, el cubito va a reaccionar con desplazamientos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver eso. Aquí tenemos impuesta una deformación angular gamma XY2. Entonces, gamma XY2 va a ser la suma de dos ángulos. Por un lado, el ángulo beta
y por otro el ángulo omega. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos en una condición de desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Por lo tanto, en este caso, pues el ángulo va a ser pequeño también. Y cuando son ángulos pequeños, pues entonces el ángulo va a ser igual a la tangente del ángulo. En este caso, la tangente de beta va a ser diferencial de U2 entre diferencial de Y2, lo que está aquí. Y omega va a ser diferencial de V2 entre diferencial de X2. De tal manera que, sumados estos dos ángulos, pues me va a dar la deformación angular gamma XY2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende ahora? Claro, esta derivada, como estamos viendo solamente la proyección en un plano, pues esta es una derivada parcial. Está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora. Quiere decir que si le imponemos al cubito una gamma XY2, el cubito va a presentar estos desplazamientos ahora. Cuando hicimos los desplazamientos producidos por, bueno, las dos ecuaciones anteriores, en esas dos ecuaciones anteriores se están produciendo también contribuciones a omega y a beta, de tal manera que esas contribuciones que aparecen aquí ya están en esos 6 desplazamientos que tuvimos que analizar para obtener las dos primeras ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es de esos desplazamientos que produjimos, es identificar su contribución a omega y a beta. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, para eso vamos a empezar con las contribuciones a omega. Que ya las tenemos. Aquí están. Todas estas son contribuciones a omega. Este fue todos los desplazamientos que produjimos para obtener la primera ecuación. Este fue un desplazamiento producido por epsilon x1, este fue un desplazamiento producido por epsilon y2 y este fue un desplazamiento producido por gamma x, perdón, este fue un desplazamiento producido por epsilon x1, a ver qué estoy. Sí. Este es un desplazamiento producido por epsilon x1, este es un desplazamiento producido por epsilon y1 y este es un desplazamiento producido por gamma xy1. Entonces, las contribuciones a omega, ¿sí?, son relaciones entre diferenciales de V2 con respecto a diferencial de X2. Bien. Entonces, todos estos desplazamientos produjeron desplazamientos en Y2, o sea, diferenciales de U2. ¿Sí? Si relacionamos esas diferenciales de U2 con respecto a diferencial de X2, entonces vamos a ver las contribuciones al ángulo omega. Es decir, aquí este primer desplazamiento que fue producido por epsilon x1. ¿Sí? Este desplazamiento, si nosotros lo multiplicamos por el seno de teta, este desplazamiento que es la hipotenusa, multiplicado por el coseno de teta, lo que vamos a obtener es la componente que va en dirección de Y2. O sea, diferencial de U2. ¿Sí? Ahora, este que está aquí. Este que está aquí lo multiplicamos por el coseno de teta, este que es la hipotenusa,
lo multiplicamos por el coseno de teta y lo que obtenemos es el cateto adyacente. Este cateto adyacente es la componente en dirección de Y2, o sea, una contribución a diferencial de U2. Y finalmente, este que está aquí, bueno, no finalmente, pero una de esas contribuciones, o sea, al ángulo omega, es este desplazamiento que fue producido por una gamma XY1. Si esta gamma XY1 o el desplazamiento producido por gamma XY1, este que está aquí, ¿sí?, lo multiplicamos por el seno de teta, entonces obtenemos el cateto opuesto a teta, o sea, la componente de este desplazamiento que va en dirección de Y2. Si cada uno de esas componentes en Y2 las dividimos entre diferencial de X2, entonces estaremos obteniendo las contribuciones al ángulo omega. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien. Ahora vamos con las contribuciones al ángulo beta. Bien, aquí están todas las contribuciones al ángulo beta. Este primer desplazamiento fue un desplazamiento producido por epsilon x1. Pero aquí las contribuciones al ángulo beta son desplazamientos en dirección de x2. ¿Sí? Desplazamientos en x2. O sea, son u2. Entonces, lo que necesitamos es las contribuciones a u2. O sea, en este caso, a este pedazo. Entonces, este desplazamiento producido por epsilon x1 lo multiplicamos por el coseno de teta y lo que obtenemos es este pedazo que está aquí. A ver, voy a poner mi cursor. ¿Okay? Entonces, este pedazo que está aquí. Este pedazo es este desplazamiento por el coseno de teta. Ahora, este produjo un diferencial de U2 negativo. Por lo tanto, va a contribuir a un desplazamiento angular beta negativo. Este que está aquí, fíjense, este desplazamiento lo multiplicamos por el seno de teta y lo que obtenemos es este pedazo que está aquí. O sea, la contribución a U2. Este U2 es positivo, por lo tanto, contribuye a un ángulo beta positivo. Después se impuso una gamma XY1, pero necesitamos la componente en X2. Entonces, esta multiplicada por el coseno de teta va a ser este pedazo, es un desplazamiento en X2, que va a contribuir de una manera negativa, porque el desplazamiento en X2 es negativo. Ahora, de lo que vimos anteriormente, para que no se nos pase, aquí, este desplazamiento, que son desplazamientos contribuciones a omega, entonces aquí son derivadas de V2. Entonces este pedazo, ¿sí?, es un desplazamiento V2 negativo, por lo tanto contribuye a un omega negativo. Este pedazo que está aquí, que es una contribución a V2 positiva, porque es un desplazamiento V2 positivo, entonces contribuye a un ángulo omega positivo. Y este tercer desplazamiento, que produce una componente en dirección de Y2, o sea, una V2 negativa, pues va a dar origen a una contribución al ángulo omega negativo. De tal manera que si sumamos estas 6 componentes, entonces aquí están estas 6 componentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener es omega gamma x y2. ¿Sí? Y por lo tanto, nos va a dar lugar a la tercera ecuación
que necesitamos. Y con esto completamos la transformación. Si estas tres ecuaciones las agrupamos en una ecuación matricial, lo que obtenemos es lo que está aquí en la pantalla. Aquí tenemos al tensor de deformaciones proyectado en el sistema 2 en función del tensor de deformaciones proyectado en el sistema 1 y a través de esta matriz, que es la matriz D, que está en función del ángulo θ. Entonces podemos hacer el paso del tensor de deformaciones que está proyectado originalmente en 1 al tensor de deformaciones que va a estar proyectado en el sistema 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a hacer la transformación inversa. Es decir, vamos a partir de que tenemos el tensor de deformaciones proyectado en el sistema 2 y queremos obtener las componentes del tensor de deformaciones, pero ahora proyectado en el sistema 1. ¿Sí? Bien, entonces la primera ecuación es una ecuación que nos dice que ahora epsilon x1 va a estar en función de epsilon x2, de epsilon y2 y de gamma xy2. Entonces tenemos igual nuestro cubito diferencial, este que está aquí, nada más que ahora tiene dimensiones diferencial de x por diferencial de y2. Diferencial de x2 por diferencial de y2. Este que está aquí. Entonces, para obtener la primera ecuación, entonces tenemos que imponer una epsilon x1 al material del cuadrito. El cuadrito va a responder con un desplazamiento, y de tal manera que este punto negro va a pasar al punto 3. O sea, se va a producir un desplazamiento delta x1. Este delta x1 lo tenemos que descomponer en tres desplazamientos, uno producido por epsilon x1, otro producido por uno producido por epsilon x2, otro producido por epsilon y2 y otro producido por gamma xy2. De tal manera que sumados vectorialmente, pues van a ser equivalentes al desplazamiento, al delta x1. ¿Sí? Bien, entonces el primero tiene que ser un desplazamiento producido por epsilon x2. Si tenemos aquí nuestro cubito y le imponemos una epsilon x2, entonces el cubito crece en dirección de x2. ¿Sí? Y este punto negro, ahora, el punto negro, que antes era negro, pues ahora se desplazó al punto 1. ¿Sí? Este que está aquí. ¿Sí? Se produjo un desplazamiento delta x2. Bien, después se impone un desplazamiento epsilon y2 y el cuadrito crece en dirección de y2 y se produce un desplazamiento delta y2. Después, para que este punto 2 pase al punto 3, entonces es necesario imponer una deformación angular. Pero es una deformación angular negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros encontramos las proyecciones de estos tres desplazamientos en dirección de x1, los sumamos y lo que vamos a obtener es delta x1. Entonces, el primer desplazamiento, que fue delta x2, lo podemos multiplicar por el coseno de θ y lo que obtenemos es delta 1. Al segundo desplazamiento, que fue delta y2, lo vamos a multiplicar por el seno de θ y lo que obtenemos es delta 2. Y finalmente, el desplazamiento producido por la deformación angular gamma xy2, que es este, que está aquí, lo multiplicamos por el coseno de θ y lo que obtenemos es delta 3. De tal manera que delta x1 va a ser igual a delta 1 más delta 2 más delta 3, lo que está aquí. Ahora, aprovechamos la definición de la deformación epsilon x1
la definición de la deformación delta x1, pues de la deformación epsilon x1 es delta x1 entre diferencial de x1, lo que tenemos aquí. Y eso significa dividir toda esta ecuación entre diferencial de x1. Y aquí salen varias derivadas. La primera, bueno, más bien dos, no muchas, sino dos nada más. Diferencial de x2 entre diferencial de x1, o sea, diferencial de x2 entre diferencial de x1, entonces diferencial de x2, que es el cateto adyacente entre diferencial de x1, que es la hipotenusa, pues es la función trigonométrica coseno. ¿Sí? Ahora, diferencial de y2 entre diferencial de x1, diferencial de y2 es el cateto opuesto a teta entre la hipotenusa, que es diferencial de x1, va a dar como resultado el seno de teta. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primer término pues va a ser un coseno, que multiplicado por este otro coseno va a dar lugar al coseno cuadrado. Después, este segundo cociente que está aquí va a ser un seno, que multiplicado por este seno pues da seno cuadrado. Y este de aquí pues va a ser igual un seno, es lo mismo que está aquí. Entonces, aquí va a aparecer seno por coseno. Entonces, aquí obtenemos la primera ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice que tenemos que encontrar una relación entre epsilon y1 y las componentes del tensor de deformaciones en el sistema. Entonces aquí epsilon y1 va a ser igual a algo de epsilon x2 más algo de epsilon y2 más algo de gamma xy2. ¿Sí? Entonces eso significa que tenemos que a nuestro elemento representativo de volumen diferencial, en este caso, tenemos que imponerle una epsilon y1. El cúbito va a responder con desplazamiento, y ese desplazamiento lo tenemos que descomponer en términos de tres desplazamientos. Es decir, tenemos que encontrar tres desplazamientos que, sumados vectorialmente, sean equivalentes al desplazamiento producido por epsilon x1. Pero estos tres desplazamientos, cada uno de ellos tiene que ser producido por cada una de las componentes del tensor de deformaciones del sistema 2. Bien, para eso tenemos este esquema que está aquí en la pantalla. Tenemos nuestro cubito, que ahora tiene por lado diferencial de x2 por diferencial de y2. Este que está aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros imponemos una epsilon y1, entonces este punto que está aquí pasó hasta acá. Este desplazamiento, que va a ser igual a delta y1, o más bien lo vamos a llamar delta y1, lo tenemos que encontrar un equivalente en términos de tres desplazamientos producidos cada uno de ellos por epsilon x2, epsilon y2 y gamma xy2. ¿Sí? Que sumados vectorialmente pues sean equivalentes a este desplazamiento delta y1. Entonces, el primero de ellos va a ser un desplazamiento producido por una epsilon x2, este que está aquí. Y eso significa que este cubito va a crecer en dirección de x2. Después imponemos una epsilon y2 y el cubito crece en dirección de y2. Y finalmente, para que este punto 5 pase al punto 6, necesitamos imponer un desplazamiento producido por una deformación angular gamma xy2. ¿Sí? Bien, entonces este desplazamiento que está aquí
es producido por epsilon x2. Es decir, va a ser igual a epsilon x2 por diferencial de x2. Este que está aquí, que es producido por una epsilon y2, va a ser igual a epsilon y2 por diferencial de y2. Y este tercer desplazamiento, que fue producido por una deformación angular gamma xy2, pues va a ser gamma xy2 por diferencial de y2. Recordando que todos estos desplazamientos en realidad están ocurriendo aquí en el punto negro. Y nada más que yo estoy exagerando esos desplazamientos para poderlos visualizar. Si no, pues no podríamos hacer eso. Bien, entonces ya que tenemos la magnitud de estos desplazamientos, tenemos que encontrar la proyección de ellos en dirección de Y1. Entonces el primero, este, que está aquí, entonces me interesa la proyección en dirección de Y1. Por lo tanto, entonces, yo lo que necesito saber es este desplazamiento. Si esta es la hipotenusa, pues entonces tengo que multiplicar la hipotenusa, o sea, el desplazamiento, por el seno de teta. Después, este segundo desplazamiento, para encontrar la proyección en Y1, pues lo tengo que multiplicar por el coseno de teta. Y este tercer desplazamiento lo tengo que multiplicar por el seno de teta para encontrar la tercera proyección en dirección de Y1. Entonces, el primer desplazamiento ya proyectado en Y1 va a ser delta 4. Este segundo desplazamiento ya proyectado sobre Y1 va a ser delta 5 y este desplazamiento ya proyectado en Y1 va a ser delta 6. De tal manera que delta Y1 va a ser igual a la suma de delta 4 más delta 5 más delta 6, lo que está indicado aquí. Ya tenemos las magnitudes de esos desplazamientos. Por lo tanto, podemos establecer esta ecuación que está aquí. Bien, la definición de epsilon y1 me dice que va a ser igual al desplazamiento delta y1 entre diferencial de y1. Y eso da como resultado, pues, esta ecuación en donde hay tres cocientes, uno en cada término. En el primer término va a ser diferencial de x entre diferencial de y1. La diferencial de x entre, diferencial de x, diferencial de x2 entre diferencial de y1, ¿no? Entonces, diferencial de x2, que es este, entre diferencial de y1, o sea, este que está aquí, este entre este. Esto es el cateto opuesto a teta y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, va a ser la función seno de teta. Bien, en el segundo término tenemos diferencial de y2 entre diferencial de y1. Diferencial de y2 es este que está aquí, es el cateto adyacente, y diferencial de y1 es la hipotenusa. Por lo tanto, quiere decir que diferencial de y2 entre diferencial de y1 es la función coseno de teta. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. Esto también sigue siendo el coseno de teta. De tal manera que la segunda ecuación, pues, es la que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces ya tenemos la primera y la segunda ecuación. Y las segunda ecuaciones. Nos falta la tercera. La tercera nos dice que debe ser gamma xy1 en función de epsilon x2, epsilon y2 y gamma xy2. Entonces, lo necesario ya lo tenemos, puesto que tenemos la definición de gamma xy1. Gamma xy1
va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, o sea, el ángulo beta y el ángulo omega. El ángulo beta pues va a ser diferencial de 1 entre diferencial de Y1. Y el ángulo omega va a ser diferencial de V1 entre diferencial de X1. Entonces, todos los desplazamientos o los 6 desplazamientos que acabamos de analizar produjeron de alguna manera o contribuyeron a los ángulos omega y beta. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, entonces de esos 6 desplazamientos tenemos que ver las contribuciones a los ángulos beta y omega. Entonces, vamos a empezar. Con las contribuciones al ángulo omega. Bien, entonces, acuérdense que el ángulo omega es una diferencial de V1 relacionada con la diferencial de X1. ¿Sí? Entonces, todos estos que están aquí produjeron componentes en dirección de Y1, o sea, desplazamientos V1. Este, por ejemplo, que está aquí, el primer desplazamiento, si ustedes lo multiplican por el seno de teta, pues va a dar lugar a este pedazo que está aquí. Después, este que está aquí. Este que está aquí, ustedes lo multiplican por el coseno del ángulo teta y va a ser la proyección en dirección de Y1. Y este que está aquí, ustedes lo multiplican por el seno de teta y va a ser la componente en dirección de Y1. ¿Sí? Eso lo tenemos aquí enseguida. ¿Sí? Entonces, todas estas son contribuciones al ángulo omega. Este primer desplazamiento fue una contribución positiva al ángulo omega. Este segundo desplazamiento es una contribución negativa al ángulo omega. Y este tercer desplazamiento es una contribución positiva al ángulo omega. Entonces, igual, como ya hemos dicho, este multiplicado por el seno de teta va a ser esta componente. Este que está aquí multiplicado por el coseno de teta va a ser esta componente. ¿Sí? Y este que está aquí multiplicado por el seno de teta va a ser esta componente. ¿Sí estamos de acuerdo? De tal manera que hacemos la relación. Bien, entonces ya estamos de vuelta. Entonces estábamos en las contribuciones a omega. Bien. Ahora,
pasamos a las contribuciones al ángulo beta. Sí. Bien, esas están aquí. Están aquí. Entonces, este primer desplazamiento, que fue un desplazamiento producido por epsilon x2, va a contribuir justamente a un desplazamiento U1, una diferencial de U1. O sea, si nosotros identificamos la componente de este desplazamiento que va en dirección de x1 y después lo relacionamos con diferencial de y1, entonces vamos a encontrar la contribución al ángulo beta. Entonces este desplazamiento por el coseno de teta, ¿sí?, y después dividido entre diferencial de y1, va a ser una contribución al ángulo beta positiva. Bien, después este desplazamiento encontramos su proyección en dirección de x1 y eso lo hacemos multiplicándolo por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, esta componente en dirección de x1 la relacionamos con la diferencial de y1 y obtenemos una contribución a beta negativo. Después tenemos este desplazamiento. Este desplazamiento, si encontramos la componente en dirección de x1, que va a ser este desplazamiento por el coseno de teta, o sea, este pedazo, y lo relacionamos con diferencial de y1, pues entonces encontramos una contribución a beta positiva. Sumamos esas 6 contribuciones, más bien estas 3 para beta, y después sumamos las otras 3 correspondientes a omega. Entonces sumamos todas estas con sus correspondientes signos, ¿no? Y lo que obtenemos es esta tercera ecuación, que nos dice que gamma x y1 pues va a estar en función de epsilon x2, epsilon y2 y gamma x y2. Si agrupamos estas 3 ecuaciones matricialmente, lo que obtenemos es esto. Entonces, esta ecuación nos permite pasar de las componentes del tensor de formaciones que están en el sistema 2 a regresar al sistema 1, ¿sí? Y para ello necesitamos esta ecuación, esta matriz, perdón, de 3×3, que va a ser D'. Bien, con eso completaríamos las 4 transformaciones. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya tenemos la matriz T, la matriz T', la matriz D y la matriz D'. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que tenemos es que ya ustedes pueden proyectar cualquiera de los tensores, es decir, el tensor de esfuerzos, el tensor de formaciones, la matriz de rigidez, la matriz de flexibilidad, la rigidez térmica, la rigidez higrométrica, los coeficientes de expansión térmicos, los coeficientes de expansión higrométricos, los pueden proyectar en cualquier sistema de ejes coordenados. Si ustedes tienen la información en los ejes principales, pues entonces ustedes pueden transformar o proyectar todos esos tensores en otro sistema de ejes cualquiera, y si tuvieran todos esos tensores en un sistema cualquiera, pues regresar a proyectar esos tensores en el sistema de ejes principales del material. Hasta aquí, pues no hay problema. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bien, entonces vamos a pasar ahora, ¿sí? Entonces tenemos sus ecuaciones, ¿no? Sus ecuaciones que ahora ya las tienen en cualquier sistema de ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las 2 relaciones de rigidez. Esta que está aquí, que es la ecuación de rigidez en los ejes principales,
y esta que está aquí, que es su ecuación de rigidez, pero ahora en un sistema XY cualquiera. Entonces, bien, en cualquiera de los dos casos, nosotros vemos aquí que estas son, o nos describen estas ecuaciones, combinaciones lineales. Es decir, que en el caso de arriba, por ejemplo, sigma L o la componente sigma L del tensor de esfuerzos, pues va a ser igual a algo de epsilon L más algo de epsilon T más algo de gamma LT más algo de delta T más algo de delta H. Lo mismo va a pasar con epsilon T o gamma LT. Y si vemos esta ecuación de acá abajo, pues sigma X va a ser igual a algo de epsilon X más algo de epsilon Y más algo de gamma XY más algo del incremento de temperatura más algo del incremento de humedad relativa. Lo que nos describen son combinaciones lineales. ¿Sí estamos de acuerdo? Si nosotros proyectáramos en cualquiera de los planos, es decir, sigma X contra epsilon X, o epsilon X contra epsilon Y, o epsilon X contra gamma XY, o epsilon X contra delta T, o epsilon X contra delta H, lo que veríamos sería una línea recta. Ahora, desde el punto de vista de matemáticas, estas que son combinaciones lineales, díganme ustedes cuáles son los límites, por ejemplo, para sigma X. ¿Cuál sería el intervalo válido, de acuerdo a las matemáticas que estamos viendo aquí, que podría tener sigma X? O sea, ¿qué valores podría tener sigma X a partir de lo que estamos viendo aquí? De acuerdo, desde el punto de vista de las matemáticas. Pues puede ir de menos infinito hasta más infinito el valor de sigma Claro. X. O sea, sigma X puede ir de menos infinito a más infinito. Igual que sigma Y. Sigma Y podría ir de menos infinito a más infinito. Y gamma XY podría ir de menos infinito a más infinito. Desde el punto de vista de las matemáticas, de la ecuación que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, vámonos a la realidad. Un material podría su sigma X ir de menos infinito a más infinito. No. ¿Por qué no? No. Pues está restringido por ejemplo, Estaría por restringido. ¿Por qué? Bueno, las dimensiones tendrían que ver, como son, tenemos dimensiones restringidas. Estamos hablando del Pues, material. Ajá. El material no tiene dimensiones. Es un concepto. ¿Sí? Ah, no, bueno, pues no podría haber un esfuerzo infinito. O sea, ¿Por qué no podría haber un esfuerzo infinito? Pues porque en un momento tiene que ceder el material. Bueno, no sabemos ceder o se puede romper. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, desde el punto de vista de matemáticas, este modelo me está describiendo un comportamiento lineal elástico, porque este es el comportamiento elástico del material. Sí, pero está describiendo ese comportamiento elástico linealmente, o sea, está describiendo ese comportamiento lineal elástico, esta ecuación. Pero esta ecuación no nos dice los límites. O sea, quiere decir que para describir el fenómeno en la realidad, este modelo nada más nos está describiendo un pedazo de ese comportamiento, pero además no sabemos en qué intervalo. Entonces, si regresamos al fenómeno físico, pues sabemos que debe estar acotado. O sea, la validez de este modelo solamente es posible en un determinado intervalo. Entonces, hay un conjunto de propiedades que justamente lo que nos van a indicar es en qué intervalo este modelo es válido. ¿Cómo se llama a ese conjunto de propiedades mecánicas que nos van a decir los límites de este comportamiento? De este comportamiento lineal elástico. O sea, los límites en el cual podemos decir que este modelo matemático
nos describe el comportamiento elástico del material. Pregunta para ustedes. ¿Serían las propiedades de resistencia? Son las propiedades de resistencia, muy bien. Entonces, esas propiedades nos dicen hasta dónde considerar este modelo lineal elástico es válido. ¿Sí estamos de acuerdo? Son otras propiedades de resistencia. Ahora, si nosotros estuviéramos analizando aquí metales, es decir, un acero, un aluminio, esos son materiales isotrópicos, pero además serían materiales dúctiles. ¿Qué significa que es un material dúctil? Que presentan deformación plástica. Que presenta deformación plástica. Por lo tanto, yo les pregunto, bueno, ese material dúctil, ¿cuándo va a fallar? ¿Cuándo va a fallar? Alcanza su esfuerzo de cedencia. Cuando ceda. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el material dúctil va a fallar cuando empiece a ceder. Ahora, hay un parámetro, como dice su compañero, que justamente, que es una de estas propiedades de resistencia, que nos indica cuándo ese material dúctil va a fallar, ese material dúctil isotrópico va a fallar. Como dijo su compañero, pues es el esfuerzo de cedencia. Entonces, ese esfuerzo de cedencia nos está diciendo hasta dónde un modelo de comportamiento lineal elástico como este sería de utilidad para el caso de un material isotrópico dúctil. Ahora, vamos a suponer que tenemos un material frágil. ¿Qué significa que tenemos un material frágil? Tu compañero dijo, bueno, tenemos un material dúctil, es porque tiene deformación plástica. Si tenemos un material frágil, ¿qué pasa con él? ¿Cuándo falla el material frágil? Falla cuando se rompe. Falla cuando se rompe. Entonces, en este caso, si tuviéramos un material, por ejemplo, isotrópico frágil, es decir, vamos a suponer que tenemos un cubito hecho de cemento. Cemento se comporta de una manera frágil, no tiene deformación plástica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la propiedad que nos diría a partir de dónde este modelo lineal elástico deja de ser de utilidad o ya no nos describe el comportamiento del material, entonces, ¿cuál sería? Hey, pregunta para ustedes. Tengo 24 aquí presentes. Bueno, tal vez se dieron de alta aquí en la sesión, pero están haciendo otra cosa, ¿no? Pero, o sea, de los 24 que está aquí, a ver, ya su compañero dijo, ¿no? O sea, materiales dúctiles fallan cuando ceden y por lo tanto la propiedad que estaría asociada, que nos diría el límite, sería el esfuerzo de cedencia. Yo le estoy preguntando, para el caso de un material frágil, como sería, por ejemplo, un cubito de cemento, ¿cuál sería la propiedad de resistencia asociada a ese material frágil? Es su esfuerzo máximo, que es igual a su esfuerzo de ruptura. Claro, un material frágil al no tener deformación plástica, pues cuando ya no hay o se pierde
ese comportamiento lineal, pues es cuando se rompe, que además es el valor o es el momento en que se alcanza un valor de esfuerzo máximo. Por lo tanto, quiere decir que un esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo en este caso en tensión, sería un parámetro de resistencia que nos diría hasta dónde este modelo de comportamiento lineal elástico nos es de utilidad. Ahora, nada más que el caso de los materiales frágiles son materiales, digamos que son naturalmente fracturados. O sea, naturalmente ya tienen fractura ahí. Por lo tanto, el efecto de esas fracturas se vuelve muy evidente cuando estamos en tensión. Pero cuando estamos en compresión, el efecto de esas grietas se nulifica. De tal manera que ahí, a pesar de que sea un material isotrópico, la magnitud del esfuerzo máximo en tensión no es igual que la magnitud del esfuerzo máximo en compresión. Normalmente, la magnitud del esfuerzo máximo en compresión va a ser superior que la magnitud del esfuerzo máximo en tensión. ¿Sí se entiende eso? Importante. A pesar de que estemos hablando de un material isotrópico. En el caso de los materiales dúctiles isotrópicos, entonces tendríamos las mismas propiedades en todas direcciones. Es decir, en tensión o en compresión tendríamos la misma magnitud que va a ser igual a la magnitud del esfuerzo de excedencia. ¿Sí se entiende eso? Es muy importante. Ahora, ¿por qué ocurre la deformación plástica? Ya vimos que los materiales dúctiles fallan porque ceden, es decir, cuando empieza la deformación plástica. Pero yo les pregunto, ¿por qué se origina la deformación plástica? ¿Por qué se origina? Pregunta. A ver, de los 24, alguien. Eso lo vieron en ingeniería de materiales, bueno, cuando menos lo debieron de ver. Si les tocó el Ingesauce, lo vieron seguramente. Si les tocó el doctor Marco, lo vieron, porque además es especialista en eso. Si les tocó, ¿quién les tocó? El maestro Picasso, lo vieron seguramente. Así que, entonces, ¿por qué ocurre la deformación plástica? Por la superación del esfuerzo de excedencia. No, bueno, a ver. Claro, a ver. La deformación plástica es la consecuencia de algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, desde el punto de vista global, cuando empieza el diagrama esfuerzo de formación con un material isotrópico dúctil, pues cuando empieza la deformación plástica es porque empieza la excedencia y por lo tanto, en ese diagrama, el valor asociado a ese momento es el esfuerzo de excedencia. Pero yo ahorita le estoy hablando desde dentro del material. Quiero que me expliquen por qué ocurre la deformación plástica. Un material isotrópico dúctil. Por ejemplo, en un metal. ¿Por qué ocurre la deformación plástica en un metal?
Por las dislocaciones del material. Ok, ¿qué tienen que ver las dislocaciones? ¿Qué son esas dislocaciones? ¿Ok? Recuerdo que era cuando creo que los átomos empiezan a desacomodar, ¿no? Ok, bueno, tiene una red cristalina y esa red cristalina tiene defectos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, quiere decir que si aplican o si se está aplicando un esfuerzo cortante en esa red cristalina que tiene defectos, entonces esos defectos se van deslizando. De tal manera que esos defectos se van propagando hasta el extremo. Y al final lo que tienen es una distorsión. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí ocurrió una deformación plástica. Entonces la deformación plástica ocurre porque en el material hay esfuerzos cortantes que producen que esos defectos en la red cristalina se vayan moviendo. ¿Sí? Pero quiere decir que los esfuerzos responsables de que haya una deformación plástica son los esfuerzos cortantes que están actuando en la red cristalina. Y entonces se van a producir desplazamientos en algunos planos cristalográficos. ¿Sí? Pero esos deslizamientos van a ser provocados por esfuerzos cortantes. Es decir, sí, de manera global, ustedes en un ensayo de tensión, por ejemplo, cuando sean probeta de acero o de aluminio, no sé, que ustedes hayan hecho, entonces empezaba a haber una deformación plástica y entonces decían, bueno, es que aquí ya superó el esfuerzo al esfuerzo de excedencia. Claro, eso es visto de manera global, pero ustedes saben que en realidad, si ocurre esos deslizamientos, esa deformación plástica, es porque al interior del material están actuando unos esfuerzos cortantes que llegan a tal magnitud en algunas orientaciones, en los planos cristalográficos, que esos defectos de la red cristalina se van moviendo. Y eso es lo que produce la deformación plástica. ¿Sí se entiende? Entonces, quiere decir que los responsables de la deformación plástica son los esfuerzos cortantes, en realidad. O sea, quiere decir que si aparece un esfuerzo de excedencia, es más bien porque hay un esfuerzo cortante a partir del cual se está produciendo la excedencia. Claro, por las transformaciones que acabamos de ver de esfuerzos y deformaciones, entonces eso se puede ver como si fuera un esfuerzo normal de excedencia. Pero en realidad significa que hay un esfuerzo cortante que está produciendo esos deslizamientos. ¿Se entiende? Importante. Ahora, un material frágil se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe? O sea, vamos a poner, tenemos nuestro cubito y vamos a poner que le ponemos de cara compresión. Probablemente, así como 45 grados, ¡pum!, se va a deslizar, ¡pum!, y se nos va a romper. Nos va a quedar dos cuerpos, pero se habrá formado, se habrán formado dos nuevas superficies. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque este cubito que antes era uno, ahora son dos cuerpos. Necesariamente se formaron dos nuevas superficies. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, se rompió porque se formaron dos nuevas superficies. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando en el material?
ahí, es decir, si nosotros analizáramos la red cristalina, pues entonces se está rompiendo la red cristalina. Quiere decir que ahí sí los responsables de que se rompan son los esfuerzos normales. Porque ahí se está separando la red cristalina. Ahí no hay deslizamiento de la red cristalina. Ahí se está separando, se está rompiendo la red cristalina, por entonces se están formando nuevas superficies. Que finalmente, de todas maneras, en algún punto dado, este material dúctil, después de mucha deformación plástica, pues entonces finalmente se rompe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero la falla inicial no fue porque se rompe, sino porque cede. En cambio, la falla inicial de un material dúctil es porque se rompe. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces ya vimos que para el caso de un material isotrópico dúctil, tenemos un parámetro de resistencia, que en este caso es el esfuerzo de excedencia. ¿Sí? Bien. Para el caso de un material isotrópico frágil, entonces tenemos dos parámetros de resistencia. Un esfuerzo máximo en tensión y un esfuerzo máximo en compresión. Son dos. Ahora, ¿qué pasa para un material ortotrópico? Material ortotrópico, vamos a suponer, tenemos tres ejes principales. Déjenme ver si tengo aquí mi dibujito. ¿O dónde lo tengo, mi dibujito? No tengo mi dibujito. No puede ser. Bueno, vamos a suponer que tenemos este es un material ortotrópico. Además, ya había hecho otro dibujito, pero no importa. Pues no voy a hacer un dibujito ahorita. Nada más me van a tener tantita paciencia. Pero lo vamos a hacer aquí rápidamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cubito, nuestro cubito, una celda unitaria. Voy a dibujar una celda unitaria de un material ortotrópico. Voy a ver si me cabe. Tal vez no me quepa. Bueno, ahorita lo hacemos más chico. Si no me cabe. No, sí me va a acabar. Sí me va a caber. No, no me cupo. No me cupo. Pero no importa. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí está.
Bien, aquí vamos a dibujar una celda unitaria de un material ortotrópico. Vamos a dividir esta cara en 4 partes. Bueno, aproximadamente, ¿eh? No. Ok, entonces vamos a suponer, bueno, aquí también lo voy a dividir en 4 partes. Todas las caras las voy a dividir en 4 partes. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos 3 refuerzos, 3 tipos de refuerzo, no 3 refuerzos, 3 tipos de refuerzo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, fibra de vidrio y epóxico, o más bien fibra de vidrio. Aquí. De tal manera que aquí va a haber un cilindro. Pero vamos a suponer, y este cilindro va a ir hasta abajo. Obviamente, pues tiene que tener la misma dimensión que esta. Bien, este primer cilindro. Bien, después vamos a suponer que tenemos otro cilindro. Este de aquí va a ser de otro material. Y obviamente, pues va a correr a lo largo. Obviamente tiene la misma dimensión que este. Bueno, obviamente, pues más pequeño. Ahí está. Y después vamos a tener otro. Ese lo vamos a poner aquí.
Este va a ser de otro material. Bueno, obviamente, este material va a estar acá. Ya se me trabó. Está. Listo. Entonces, bueno, me falta. Listo. ¿Sí lo ven? Este es nuestro material completamente ortotrópico. Y vamos a ponerle un sistema de ejes coordenados.
Bien, creo que estamos casi todos, o ya estamos todos, de vuelta. Nos estamos poniendo un sistema de ejes coordenados a nuestro elemento representativo de volumen, que en este caso es una celda unitaria. Y estamos en los ejes principales. Este sistema de ejes coordenados que acabo de dibujar es un sistema de ejes principales. ¿Por qué? Porque coincide con los ejes de simetría. Es decir, si yo prolongo, no sé, más de 10 celdas unitarias en un eje, en otro eje y en otro eje, o sea, 10 por 10, 100 por 10, 1000, tendría 1000 celdas unitarias, yo vería que este sistema de ejes pues corresponde al sistema de ejes de simetría del material. Entonces, a ese le voy a poner el eje 1, a este le voy a poner mi eje 2 y a este mi eje 3. Bien, ahora, acuérdense que esta es una fibra de un material, este es de otra y este es de otra. O sea, tenemos una arquitectura tridimensional, digamos, de refuerzo. Y vamos a suponer que el espacio que hay entre todos estos tres cilindros, pues están envueltos de una matriz, ¿no? Una matriz polimérica. De tal manera que esto es un material compuesto, ortotrópico, y vamos a analizar un caso general en estas tridimensional, para un estado general de esfuerzos, como lo que tenemos aquí. Entonces, para este caso, díganme cuál es el número de parámetros o cuáles son los parámetros de resistencia que habría en este caso. ¿Sí? Pregunta, ¿eh? Para ustedes. Hay 19. Pues esos 19 alguien me tiene que contestar. ¿Serían 4 parámetros? ¿Por qué 4? 3 de resistencia de cada fibra y uno de la matriz. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante? ¿Cuánto es nuestro tensor de esfuerzos? ¿Cuántas componentes tiene nuestro tensor de esfuerzos? En general, estamos en un estado general de esfuerzos. Tiene 6. Ok, 6. O sea, 3 esfuerzos normales, 3 esfuerzos cortantes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si consideramos que este material, o esta celda unitaria, se está comportando como un material frágil, es decir, falla cuando se rompe, entonces, ¿cuántos esfuerzos normales máximos tendríamos? Esfuerzos normales máximos serían 3, ¿no? Bueno, pero 3 en tensión. ¿Y qué pasa con los de compresión? Entonces serían 6 contando los de compresión y Ok, tensión. serían 6. Quiere decir, aquí los vamos a ir anotando, a ver, déjenme. Aquí. Quiere decir que habría un sigma 1 máximo en tensión. A ver, lo vamos a ver, vamos a escribir de manera y lo voy a ampliar, no sé, 28.
Ok. Esto es índice. Esto va a ser superíndice. Y esto en realidad es símbolo. Ok, tendríamos un sigma 1 máximo de tensión. Tendríamos un sigma 1 máximo en compresión. Tendríamos un sigma 2 máximo en tensión. Tendríamos un sigma 2 máximo en tensión, sigma 2 máximo en compresión. Y tendríamos un sigma 3 máximo en tensión y tendríamos un sigma 3 máximo en compresión, pero además tenemos 3 planos. Tenemos el plano 1, 2, 2, 3 y 1, 3. O sea, ahí estaría actuando unos esfuerzos cortantes. Perdón, se me fue. Quiere decir que tendríamos un tau dos, 3. Aquí no habría tensión o compresión. Aquí sería lo mismo. Tau 1, 3. Y tendríamos un tau 1, 2 máxima. O sea, para este caso entonces, ¿cuál es el número de parámetros que necesitamos que nos describen la falla del material? Pues los 9 parámetros que están ahí. 9 parámetros. 9 parámetros. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a seguir con este tema de la resistencia en la próxima clase. ¿Sí? Claro, ahorita ya lo vamos a enfocar justamente a las características de lo que estamos analizando, que es un elemento, que es una parte de una membrana, a la cual le aplicamos una consideración simplificadora de esfuerzo plano. O sea, es un caso particular de esto que estamos analizando aquí. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase.